Buenas tardes a todos, feliz lunes 8 de julio ya. Hoy tenemos a Zaira Mora, nuestra especialista en precios de transferencia. Zaira, bienvenida. Gracias, Vivi. Como siempre es un gusto estar con ustedes. No sé por qué tengo la sensación que tengo mucho de no verte, pero no, nos vimos hace un mes. Hace un mes. Sí, bueno, me hacías falta. Muchísimas gracias a todas las personas que se nos van uniendo también y a los que nos ven después, que en realidad son la mayoría. Así es que muchas gracias a todos por sacar este ratito para escucharnos, conversar. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el análisis DEMPE. Entonces, vamos a entrar en materia de una vez. Zaira, si quieres nos explicas qué es el análisis DEMPE, cuál es su relevancia en los precios de transferencia. Claro, con gusto, Vivi. Bueno, el análisis de EMPE tiene y está directamente relacionado con aquellos activos intangibles que las empresas de un grupo multinacional utilizan entre sí. ¿Verdad? Pensemos, por ejemplo, una marca, una licencia, un desarrollo. Hace algunos años atrás, todos entendíamos que cuando teníamos un activo de estos, un activo intangible, lo registrábamos ¿verdad? En el registro de marcas, por ejemplo, y el dueño de este activo intangible le podía cobrar a quien lo utilizara simplemente por el hecho de utilizarlo. Así se manejó por muchísimos años y esta práctica ocasionaba algunas distorsiones desde el punto de vista de precios de transferencia, porque entonces podíamos tener empresas que legalmente eran las dueñas de los activos intangibles y estaban recibiendo beneficios por esos activos. Sin embargo, quienes realmente los cuidaban, los protegían, los utilizaban, eran otras empresas del grupo. Entonces, allá en el 2015, cuando aparecen las normas BEPS, la acción 8 nos viene a hablar y a regular y a cambiar por completo el criterio que teníamos acerca de los activos intangibles. A partir de entonces, del 2015 para acá, se ha venido hablando de que tenemos que hacer un análisis completamente diferente cuando estamos en presencia del uso de activos intangibles. Y a ese análisis se le conoce por sus siglas en inglés como el análisis DEMPE. ¿Verdad? Estas siglas lo que significan es que tenemos que hacer un análisis de cómo se desarrolló ese activo intangible, cómo se mejora o se mejoró, ¿verdad? Ese activo intangible, quién y cómo se le da mantenimiento a este activo, cómo se protege y cómo se explota. Entonces, el análisis DEMPE requiere de 5 acciones sobre un mismo activo. Porque, Vivi, acordémonos que en precios de transferencia nosotros tenemos que regular todo como si estuviéramos con partes independientes. Y probablemente entre partes independientes, si yo necesito utilizar la marca de otro, yo no voy a invertir dinero en mejorar esa marca, yo no voy a invertir dinero en explotarla de diferentes maneras, yo simplemente voy a pagar una regalía. Entonces, si tenemos un grupo multinacional que utiliza un activo intangible y cada una de las empresas asociadas a este grupo aporta algo de valor a ese activo, entonces lo que las guías nos dicen es, ¿estará bien que pague una regalía a quien es el dueño legal de esa marca cuando ella misma es quien está invirtiendo para que esa marca mejore, para que esa marca se inscriba? Y entonces, cuando se analiza de esta forma, podríamos estar en presencia de situaciones donde la administración tributaria les rechaza todos los gastos que invierten en este activo intangible con el argumento de que están registrando doble gasto. Por un lado, le pagan la regalía al dueño legal, pero por otro, ellos siguen invirtiendo. Entonces, este análisis de EMPE lo que nos lleva es a identificar qué sociedades del grupo invierten en la marca o en el activo intangible del que se trate y empezamos a analizar cuánto es lo que aportan para saber cuánto tienen derecho a recibir de beneficios sobre ese bien. Ok, está complicadillo. No, pero a ver, y estábamos hablando de las funciones de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación. ¿Cómo se Correcto. determinan esas funciones, digamos, de los activos de la empresa? Ujú. Bueno, todo esto tiene que ser explicado y, digamos, demostrado por medio documental. Entonces, si yo soy el propietario de esta marca, yo tengo que exhibir mi registro de marca, tengo que exhibir cómo la tengo anotada en mis registros, tengo que exhibir el certificado de la marca. Si yo soy una parte del grupo multinacional y yo me encargo de la explotación de la marca, por ejemplo, todo lo que yo
yo en Centroamérica lleva la marca impresa en mis productos, entonces yo debo de guardar toda la documentación en la que yo demuestro el dinero que yo invierto en las campañas de publicidad con esta marca, en los empaques con esta marca. Y estoy diciendo marca porque es el ejemplo más Ajá. sencillo, ¿verdad? Podrían existir otros. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a tener aquí un grupo multinacional donde una parte me va a enseñar toda la documentación de cuando desarrolló la marca, la inscribió, pero voy a tener otra empresa del mismo grupo que me va a mostrar toda la documentación donde realmente es ella quien explota la marca. Y entonces, probablemente, cuando logremos determinar esto, ya vamos a decir, bueno, usted que está explotando la marca, probablemente no vas a tener que pagarle el 100% de las regalías al dueño de la marca porque usted está invirtiendo en esta marca, ¿verdad? Y entonces comenzamos a sacar tal vez proporciones y a determinar cuánto es lo que invierte cada una. O pensemos, esto ocurre con mucha frecuencia, que las marcas a veces se tienen que registrar en diferentes países. Entonces podríamos tener a una que se cree la dueña, porque fue la que la desarrolló, pero tal vez tenemos inscrita la marca en diferentes países y entonces cada una de las sociedades que ha intervenido para hacer esta inscripción ya aportó algo a ese activo intangible y entonces probablemente no le vamos a aceptar que le pague el 100% de regalías a la dueña legal cuando ella ya ha invertido en darle mantenimiento, en proteger la marca, ¿verdad? Que son los pasos que debemos de seguir. Ok, de hecho tenía una pregunta ya, estabas hablando de la marca, pero ¿qué otros tipos de activos intangibles existen, digamos, que se consideran en el análisis de EMPE? Vieras, Vivi, que hay uno que se utiliza mucho, que es el desarrollo de software. Podemos encontrar una empresa o un grupo multinacional que por sus características necesita tener su propio desarrollo de software. ¿Verdad? Conozco un caso, por ejemplo, de una empresa que ha hecho esto, desarrolló un software. Hoy en día esa empresa vale por el software y lo utiliza en toda la región, en Centroamérica y en el Caribe. ¿Qué ocurre? Hay una empresa que lo desarrolló y lo inscribió como suya, pero realmente todas las empresas del grupo en todos los países de la región están en alguna medida protegiendo, explotando y desarrollando, mejorando ese software, ¿verdad? Entonces, es un tipo de activo intangible que tiene que valorarse. Cuando llegan a que uno le haga los estudios de precios, ni se recuerdan que esto es algo que hay que revisar. Simplemente decimos, no, las transacciones entre uno y otro, pero suave. Aquí lo más importante es el activo intangible que ustedes están utilizando y tenemos que decidir cómo se va a pagar y quién va a asumir qué dentro de toda la cadena de valor y de custodia de esa licencia. Buenísimo. Voy a aprovechar para saludar a don José Delgado, que casi siempre lo tenemos aquí con nosotros los lunes. Así es que muchas gracias, don José, por estar aquí. Buenas tardes. En tu experiencia, Zaira, ¿cuáles son como los principales desafíos que enfrenta una empresa al realizar un análisis de EMPE? ¿Cómo se pueden superar? Bueno, el principal desafío es que las empresas no lo visualizan, ¿verdad? Ellas mismas han caído en el esquema de pensamiento que teníamos antes de las BEPS y continúan pensando que por el hecho de que una marca esté inscrita o una licencia esté inscrita a nombre de una empresa, una sociedad, alguien en específico, a ese alguien en específico le corresponde todo el beneficio. Entonces pierden de vista que en muchísimas ocasiones los diferentes grupos están invirtiendo, las diferentes sociedades del grupo están invirtiendo en dar mantenimiento, en protegerla y no ven eso como un gasto duplicado, ¿verdad? Estoy pagando regalías y además estoy invirtiendo en la marca. Tienen un doble gasto y no se dan cuenta. Es un desafío porque difícilmente al inicio lo comprenden. Ellos dicen, no, pero es que así lo hemos hecho siempre. Claro, esa era la práctica que teníamos todos. Y aunque ya esto cambió desde hace algunos años atrás, ha costado mucho que en el pensamiento de las personas comiencen a entenderlo. Y el segundo desafío más grande, Vivi, es encontrar la documentación. Porque sí, es súper difícil que las empresas, sobre todo cuando no tienen la práctica, ¿verdad? Cuando no tienen la práctica, entonces, no es que eso lo hacemos así, permítame, no es que no, eso lo hacía Mengano, yo sé que claro, en las entrevistas a uno le cuentan, pero ¿cómo lo documentas? A veces ocurre que las empresas entran a hacer estudios de precios de transferencia, se ven obligadas a hacer el master file y en el master file, que de hecho hablábamos hace un mes de esto, ahí tienen la obligación de hablar acerca de sus activos intangibles. Entonces, a veces no han presentado nada en el estudio de precios de transferencia y salta
en el master file. Ups, no nos habíamos dado cuenta de eso. Y cuando vamos a empezar a redactar el master file y a explicar todo lo que tiene que ver con intangibles, no tienen documentación y hay que empezar por hacer conciencia de que tenemos que ir documentando. Todo lo que se trate de los activos intangibles debe de estar escrito. Y no tiene que ser políticas formalísimas y documentos larguísimos. Basta, por ejemplo, en un correo electrónico entre las empresas donde se esté diciendo cómo es el manejo, ¿verdad? Eso es un documento que la Administración Tributaria y la OCDE determinan como un documento fehaciente, porque es la comunicación interna de la empresa o del grupo multinacional. Pero si me preguntas por los retos o los desafíos, esos son los dos más grandes que encontramos en el tema de intangibles. Ok. Y sigamos, digamos, con ejemplos, digamos, de tu experiencia, cómo diferentes empresas han implementado con éxito este análisis, digamos, ya vimos como los desafíos, pero cuáles son como los casos de éxito que has tenido, digamos, en su estrategia de precios de transferencia, que finalmente tiene que ser una estrategia. Claro. Te cuento, por ejemplo, recuerdo una compañía que tenía un laboratorio en el que producía acá en el país, utilizaban una marca, bueno, utilizaban varias marcas. Su dueño no estaba en Costa Rica, estaba muy lejos de acá y cada empresa le distribuía, le pagaba regalías al final del año. Y cuando nosotros comenzamos a ver esto, dijimos, bueno, pero cuéntenme qué hace cada uno. Y entonces pudimos ver una transformación importante en esta empresa de cómo comenzaron a tomar conciencia de qué cosa hacía cada país para mejorar la marca, para cuidar su protección de marca, para cuando habían, por ejemplo, mejoras. Has visto que a veces en las marcas se hace es como una remoción, ¿verdad? Y se cambia la imagen. Bueno, teníamos países haciendo estas cosas, la marca subía de valor, penetraba mejor el mercado y todo el beneficio lo estaba recibiendo alguien que simplemente existía en el papel, que ni siquiera tenía una participación porque era una holding, ¿verdad? Entonces, en situaciones como estos, en casos como estos, uno puede ver cómo el estudio de precios de transferencia revela que tenemos un activo intangible que proteger y comienza a ordenar la casa. Cada uno comienza a tomar conciencia, a documentar yo qué invertí, yo qué hice, mira, hice campañas, no hice campañas, invertimos en esto, tengo un departamento de investigación que está ayudándome con esto y que comienza a documentar todo para final del periodo uno poder saber cuánto es lo que realmente cada uno invirtió y qué proporción tiene en esa inversión y por lo tanto en el derecho de recibir algún beneficio. Ok, buenísimo. Creo que se nos está acabando el tiempo, entonces tal vez como para terminar y haciendo, digamos, como un resumen de todo lo conversado, ¿cómo influye una correcta gestión y sobre todo, bueno, lo que decías ahora, la documentación del análisis de EMPE en la reducción de riesgos fiscales para la propia empresa? Eso es importantísimo, Vivi, porque, o sea, nosotros, hay un dicho que dice que uno no solo, que no es solo la esposa del rey, sino que debe parecerla, algo así. Por ahí, esa es la idea, diría Chespirito. Bueno, nosotros no se vale nada más contarle al fisco, tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, la correcta forma de enfrentar este activo intangible para no tener contingencias con la administración tributaria es empezar por una autoevaluación. Si yo tengo que empezar a revisar, tenemos activos intangibles, qué activos intangibles estamos utilizando, los utilizamos como grupo, lo utiliza solo uno, dónde están registrados, quién se está registrando, quién es el encargado de darle seguimiento, cuánto estamos invirtiendo. O sea, es una autoevaluación y si encontramos que sí tenemos activos intangibles, entonces hay que buscar inmediatamente un asesor en tema de precios de transferencia que les pueda ayudar a ir definiendo cuál es la proporción en esta cadena de valor del intangible, cuál es la proporción de cada uno, cuánto debería de ser lo que invierta cada uno y cuánto debería de ser, por lo tanto, lo que reciba de beneficio cada una de las partes que está trabajando en estas 5 acciones, ¿verdad? Ya sea que las desarrolle, que les dé mantenimiento, que les dé protección o que las esté explotando. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Zaira. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia para explicarnos siempre. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó, don José, que nos estaba saludando por el chat. Nos vemos el próximo lunes y pues nada, que tengan una linda semana. Gracias, Zaira. Bueno, un gusto, Vivi, que estén bien. Chao.